Mi novio siempre me daba el dinero que ahorraba para que se lo guarde. ¿Por qué? Yo soy mejor para el dinero. Pero mi ex estaba sin trabajo y me dijo que, si le prestaba el dinero, podríamos tener una noche para recordar el pasado. Yo acepté porque me devolvería el dinero en un mes. Pero mi novio tuvo un accidente en la moto y ahora necesita el dinero urgente para una cirugía. Mi novio estaba acostado con la pierna inmovilizada, con la cara pálida de dolor, y aún así me apretaba la mano como si yo fuera su calma. El médico dijo, cirugía urgente, y yo sentí que el aire se me volvía deuda. Cuando me preguntaron por el pago, mi garganta se cerró como si me hubieran acusado de algo. Yo asentí con una seguridad que no tenía y sonreí con esa sonrisa de mujer que lo tiene bajo control. Y así, con el corazón golpeándome la culpa, entendí que lo peor no era el accidente, sino lo que yo había hecho antes. Felipe, mi novio, siempre fue de esos hombres que creen que amar es confiar sin preguntar, como si la ingenuidad fuera una virtud que se presume. A mí eso me encantaba, porque me daba paz, y cuando yo digo paz, me refiero a poder respirar sin que nadie me audite la vida. Él trabajaba, se levantaba temprano, era responsable, y lo decía con orgullo, como si el mundo le debiera una medalla por ser decente. Yo lo escuchaba y asentía, porque no hay nada más útil que un hombre que se siente noble. Además, él tenía esa necesidad de sentirse protegido por mí, aunque sea un adulto funcional, y eso me alimentaba algo por dentro. Yo siempre he sido mejor con el dinero, y no lo digo por arrogancia, lo digo porque es un talento que la vida me dio para sobrevivir. Felipe ahorraba y luego venía con esa cara de niño bueno a darme el efectivo o a transferirme, diciendo que yo administraba mejor. Yo interpreté eso como una prueba de amor, porque cuando alguien te entrega su esfuerzo, te está entregando su confianza y, de paso, su dependencia. Me gustaba sentir que yo era el centro organizador de su estabilidad, como si mi mano sostuviera el equilibrio de la casa. También me daba cierta tranquilidad saber que si algún día el mundo se ponía raro, yo tenía un colchón que no dependía de promesas. Nuestra relación se construyó en esa dinámica de yo ser la que sabe y él ser el que provee, y la gente lo veía como algo bonito. Sus amigos decían que qué suerte tenía de haber encontrado una mujer seria y centrada. A mí me daba risa por dentro, porque la gente siempre llama seriedad a lo que no entiende, y yo he aprendido a usar esa etiqueta como escudo. Felipe era detallista, sí, pero también era predecible, y la predictibilidad al inicio es seguridad, pero con el tiempo se vuelve una pared. En casa todo tenía horario, todo tenía lógica, todo tenía ese olor a vida correcta que al principio te da orgullo y luego te da sueño. Bruno, mi ex, fue el opuesto en su momento, y por eso marcó tanto mi historia emocional. Con Bruno nada era estable, nada era lineal, todo era intensidad y esas reconciliaciones que te hacen creer que el universo te está escribiendo una novela. Cuando terminamos, yo quedé con esa sensación de que había dejado una parte de mí en un lugar peligroso, pero emocionante. Me prometí que no volvería a caer, pero también me quedé con la certeza de que yo había sido su eje, su punto de retorno. Y cuando una ha sido el eje de alguien, cuesta aceptar que pueda girar sin ti, aunque sea para caer. Felipe nunca me prohibió nada, y eso es un arma de doble filo, porque la libertad sin límites te obliga a ponerte tus propias reglas. Yo soy una mujer de procesos, de intuición y de decisiones que se sienten correctas en el cuerpo antes de explicarse con la boca. Él, en cambio, era de cuentas, de razones, de mejor no. A veces yo sentía que vivía con un hombre que le tenía miedo al caos, y el caos también es vida, también es chispa. Entonces yo me buscaba mini chispas, cosas que me recordaran que yo sigo siendo yo, no solo la novia responsable que guarda dinero. En esos meses, Bruno reapareció como aparecen las malas ideas, en un día común, con un mensaje simple que te abre una puerta vieja. No me habló con romance, me habló con necesidad, y eso me tocó algo delicado, el orgullo. Me dijo que estaba sin trabajo, que la vida se le había ido encima, y que su nueva novia lo había dejado en la calle. No voy a mentir, esa parte me dio satisfacción, porque yo siempre supe que él era inestable y que alguien iba a pagar ese precio. Sentí una especie de justicia íntima, como si el universo me confirmara que yo fui la mejor etapa de su vida. Yo debí bloquearlo, lo sé, pero también sé cómo funciona el mundo real. Nadie es de piedra cuando te ponen en bandeja la oportunidad de ser la salvadora. Bruno no me pidió amor, me pidió dinero, y el dinero es un lenguaje que yo manejo con seguridad. Me explicó que era temporal, que era solo para levantarse, que me lo devolvía en un mes. Y luego dijo esa frase que me encendió la vanidad, que conmigo siempre se sintió protegido, que nadie lo entendía como yo. Ahí yo ya no estaba pensando como contadora, estaba pensando como mujer que quiere confirmar su impacto. La propuesta fue tan descarada que parecía un reto, como si me estuviera diciendo, ¿sigues teniendo poder sobre mí o ya te domesticaron? Me dijo que si le prestaba el dinero, podríamos tener una noche para recordar el pasado, como un cierre simbólico, como un intercambio entre adultos que se conocen demasiado.
Yo lo racionalicé rápido. El dinero era un préstamo, lo otro era un gesto, y yo no estaba haciendo nada malo si lo veía como una despedida emocional. Además, para mí, una relación no se rompe por un evento aislado, se rompe por intención, y mi intención no era dejar a Felipe. Mi intención era confirmar que yo todavía puedo ser el centro de algo, aunque sea por una noche. El dinero estaba ahí, guardado bajo mi cuidado, y yo me repetí que no era robar porque yo lo administraba y, por lo tanto, yo sabía cuándo se podía mover. Transferí la cantidad como quien hace un trámite, y me quedé mirando la pantalla sintiendo una mezcla de adrenalina y control. Bruno me mandó mensajes agradeciéndome con emojis dramáticos, como si yo fuera su milagro. Yo me arreglé esa noche con una calma casi ceremonial, diciéndome que era solo un recuerdo, solo una nostalgia, solo una última vez. Y esa manera de hablarme a mí misma fue la primera mentira seria. Lo vi y fue como si el pasado me abrazara con una mano y me robara el juicio con la otra. Bruno tenía esa sonrisa de hombre que siempre promete que ahora sí va a cambiar, y tú quieres creerlo solo para no aceptar que perdiste tiempo. Yo no lo hice por amor, lo hice por territorio, porque cuando alguien fue tuyo, una parte tuya quiere firmar esa propiedad aunque sea simbólica. Fue sexo con esa energía de, yo sigo siendo la mujer importante, no con ternura. Me odiaría admitirlo, pero me sentí poderosa, como si hubiera recuperado una pieza de mi identidad. Y luego, al salir, me dio un asco emocional raro, como si el espejo me hubiera visto demasiado. Volví con Felipe actuando normal, porque yo tengo talento para eso, para sostener una expresión mientras la cabeza se me llena de ruido. Él me preguntó por mi día, yo le dije cualquier cosa, y me concentré en no parecer ansiosa. La culpa, para mí, no es moral, es logística, es ese miedo de que algo se caiga y te arrastre. Yo me decía que en un mes el dinero volvía, que era un préstamo, que nadie saldría herido. Y entonces la vida, que siempre tiene sentido del humor, decidió acelerar la factura. El accidente de Felipe fue un golpe seco, de esos que te dejan sin narrativa. Me llamaron y yo corrí con el teléfono temblándome, escuchando palabras como moto, impacto, hospital. Cuando lo vi, todo mi cuerpo se puso en modo supervivencia, pero no en modo amor, en modo soluciona. Él estaba consciente, me miró como si yo fuera su ancla, y me pidió que no lo dejara solo. Yo le juré que no, y sentí una punzada porque en mi cabeza ya estaba la cifra, no solo su dolor. El médico habló de la cirugía como algo urgente y concreto, y yo asentía, como si mi mundo interno no estuviera derrumbándose. Felipe, en su estilo de hombre bueno, no me exigió, solo me pidió que usara el dinero que habíamos guardado para emergencias. Yo respiré hondo y le dije que sí, que claro, que para eso estaba, y por dentro se me congeló la sangre. Porque yo ya sabía que ese dinero estaba en otro lugar, convertido en un viaje romántico que yo todavía no tenía confirmado, pero que intuía como amenaza. Y en ese instante me volví una actriz en mi propia vida. Me fui del hospital con una misión, no con una emoción, y llamé a Bruno con esa voz que uso cuando algo me pertenece. Le dije que necesitaba el dinero ya, que era urgente, que Felipe tuvo un accidente y que esto no era un juego. Él al inicio se hizo el confundido, como si yo estuviera exagerando, y eso me encendió. Yo le recordé el trato, el mes, la palabra, préstamo, y le solté que había vidas de por medio. Y entonces vino la confesión que me partió la calma, me dijo que ya lo había usado. Bruno me explicó, con una tranquilidad insultante, que había gastado el dinero en reconquistar a su novia, que le hizo un viaje sorpresa para que regresara con él. Sentí que me subía una rabia caliente, una de esas que te hace ver borroso, porque era doble humillación, me usó a mí y usó el sacrificio de Felipe. Le pregunté cómo podía ser tan miserable, y él me respondió con esa filosofía barata de, yo estaba desesperado. En ese segundo entendí que yo había sido su herramienta, no su salvadora, y mi orgullo se sintió golpeado como si me hubieran escupido la cara. Quise gritarle, pero también sabía que gritar no regresa dinero. Regresé al hospital con la garganta ardiéndome, y Felipe me miró buscando una buena noticia. Yo no podía decirle la verdad, porque la verdad no era un hecho, era una sentencia sobre mí. Yo tenía que ganar tiempo, porque cuando el tiempo existe, las soluciones aparecen, y yo soy buena encontrando soluciones cuando nadie me está apuntando con juicio. Así que hice lo que hace cualquier persona que está protegiendo su paz, inventé una razón externa, impersonal, incontrolable. Le dije que el sistema del banco se cayó a nivel nacional y que estábamos incomunicados financieramente, que era cosa del país, no nuestra. Felipe me creyó porque él cree en la decencia de la gente y en el orden del mundo, y porque todavía me veía como su administradora confiable. Me apretó la mano, me dijo que no me preocupara, que él sabía que yo lo iba a resolver. Y esa frase me dejó peor, porque me recordó que yo no estaba jugando con un número, estaba jugando con la fe de alguien. Yo salí del cuarto fingiendo serenidad, pero por dentro estaba contando segundos como si fueran monedas.
Y ahí empezó mi verdadero pánico, ese que no se ve, pero te empuja a hacer cosas horribles con cara de amor. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, o sea que le quitaste los ahorros a Felipe, el tipo que te los daba porque confiaba en ti, para dárselos a Bruno a cambio de sexo y territorio, y encima cuando Felipe se accidenta le sales con lo del sistema del banco caído. No es que seas mala para el dinero, es que eres buena para justificarte. Si Felipe te pidió el dinero para una cirugía y tú estabas pensando en tu orgullo, eso no es amor, es ego con perfume. Y Bruno te vio la cara porque tú misma te pusiste de alfombra con moño. Respuesta de la OP. Qué fácil es hablar cuando no has estado en mi posición y no has tenido que sostener a un hombre que se cree perfecto mientras tú cargas con todo lo emocional. Yo no le quité nada a Felipe, yo administro, yo organizo, yo soy la que piensa en frío cuando otros se desmoronan. Bruno estaba en una situación extrema, y yo no voy a ser la clase de mujer que ve a alguien caerse y lo pisa solo para sentirse moral. Si Felipe confía en mí es porque sabe que yo resuelvo, y yo iba a resolver, solo que el país no colabora y las cosas pasan. Y lo del banco fue una forma de mantenerlo tranquilo, porque el estrés también mata, pero claro, eso no lo entienden quienes solo saben juzgar. Usuario Anónimo 2 dice, lo más chistoso es que te crees, la más importante, en la vida de Bruno y en realidad fuiste la tarjeta de crédito humana para que él se fuera de viaje con otra. Y a Felipe lo tratas como un niño, le mientes en la cara, le manipulas la calma, y encima te haces la víctima porque, tu paz. Si tu paz se construye robándole a tu novio accidentado, eso no es paz, es descaro. Y no fue un préstamo, fue traición con excusas bonitas. Respuesta de la OP, de verdad, me impresiona cómo les encanta simplificar vidas complejas para sentirse superiores 5 minutos. Bruno no me usó, Bruno estaba desesperado y yo tomé una decisión que en ese momento tenía sentido, porque yo veo el panorama completo y no me paralizo como otros. Felipe no es un bebé, pero sí es una persona vulnerable en este momento, y alguien tenía que sostener el ambiente para que no se derrumbe. Ustedes creen que decir la verdad siempre es lo correcto, pero la verdad sin solución es crueldad. Y si a ustedes les da placer llamarme traidora, disfrútenlo, porque yo soy la que está aquí enfrentando el caos, no ustedes. Actualización 1. Han pasado 24 horas desde la última actualización, y juro que el tiempo en un hospital no corre, se arrastra como si quisiera verte sufrir. Solo voy a decir esto una vez, Felipe sigue esperando esa cirugía y yo sigo sosteniendo la mentira del banco porque si él se quiebra, me arrastra con él. Esa mañana me levanté con la sensación de que me iban a descubrir por el olor, como si la culpa fuera un perfume rancio. El médico volvió a preguntar por el pago y yo respondí con frases de «estamos gestionando», como si yo fuera una empresa. Me fui al pasillo a respirar y ahí me di cuenta de que ya no era cuestión de orgullo, era cuestión de segundos. Felipe, en su manera ingenua de resolver, decidió usar su última carta sin consultarme, y eso me cayó como una traición personal. Lo vi con el celular en la mano, con esa mirada de «voy a ser práctico», y me dijo que iba a llamar a su hermana para pedir prestado. No lo dijo como desafío, lo dijo como plan, pero a mí me sonó como alarma, porque una tercera persona es un espejo y yo no quería espejos. Le recordé lo del banco, le dije que era un caos nacional, pero él insistió en que la familia podía ayudar mientras tanto. Yo asentí por fuera, pero por dentro sentí que se me cerraba el círculo, porque la familia de Felipe siempre ha sido de las que preguntan demasiado. Su hermana, que se cree la voz de la razón de todo el clan, contestó rápido, como si estuviera esperando una oportunidad para meter la nariz. Felipe le explicó el accidente con esa calma heroica de hombre que no quiere preocupar, y yo escuchaba cada palabra sintiendo que me estaban escribiendo la sentencia. La hermana preguntó cuánto dinero hacía falta, y Felipe dijo la cifra como si fuera solo un número, como si no fuera mi tormento. Yo vi cómo se le humedecieron los ojos a Felipe de alivio, porque él todavía cree que el mundo responde cuando haces las cosas bien. Y ahí fue cuando entendí que si ella prestaba, yo perdía el control del relato. Yo no podía permitir que ella fuera la salvadora, porque en el momento en que alguien más salva, tú quedas como la que falló. Y yo no voy a cargar con ese papel, no después de todo lo que yo he sostenido emocionalmente en esta relación. Además, si la hermana ponía el dinero, ella iba a querer detalles, comprobantes, fechas, y el cuento del banco caído no iba a sobrevivir a una mujer que vive para aclarar cosas. Mi mente se aceleró y me di cuenta de que no necesitaba convencer a Felipe, necesitaba frenar a ella. Así que esperé el momento exacto, como quien intercepta una bala. La hermana llegó al hospital con esa energía de superioridad que me pone la piel de gallina, como si ella fuera la única adulta en la sala. Traía el bolso apretado, la cara de preocupación real, y esa mezcla es peligrosa porque la gente preocupada es capaz de actuar rápido. Yo la vi en el pasillo antes de que entrara al cuarto, y sentí un impulso frío, casi clínico. No la dejé pasar, me puse en su camino con una sonrisa que parecía cordial,
pero por dentro era un muro. Le dije que necesitábamos hablar antes, como si yo fuera la encargada de la situación. Ella empezó a preguntar qué pasó, por qué Felipe no la llamó antes, y yo noté que cada pregunta era un dedo metiéndose en mi herida. Yo tenía que darle una razón para que no prestara, pero no podía ser una razón que me implicara a mí. Entonces hice lo que hacen las personas inteligentes cuando están acorraladas, usé una narrativa que la indignara, porque la indignación es más fuerte que la compasión. Le dije, con voz bajita de confidencia, que Felipe se accidentó porque iba borracho y buscando a su propia ex. Lo solté como si me doliera decirlo, como si yo fuera la víctima que está soportando una vergüenza. La hermana se quedó helada, y yo vi cómo su cara cambiaba de preocupación a furia en 2 segundos. Ella dijo que eso no podía ser, que Felipe no era así, y yo insistí con detalles vagos, lo suficiente para parecer real, sin tener que sostener demasiado. Le dije que yo lo encontré en un estado lamentable, que estaba negando cosas, que yo estaba intentando proteger la imagen de la familia. Esa parte fue brillante, porque nadie quiere sentir que lo están protegiendo de una humillación pública, entonces se cree en el secreto. La hermana apretó la mandíbula y yo supe que había tocado el botón correcto. Ella empezó a hablar de responsabilidad, de cómo Felipe no aprende, de cómo siempre terminan pagando por él, y yo me quedé escuchando como si me doliera, aunque por dentro respiré. Le dije que no quería que lo dejara morir, pero que tampoco era justo que ella se sacrificara por una conducta así, que él tenía que enfrentar consecuencias. Esa frase fue un veneno elegante. Consecuencias, justicia, madurez, palabras que la gente ama porque suenan correctas. Yo vi cómo su mano, la que iba hacia el bolso, se detuvo. Fue literal como ver a alguien guardar el corazón en una caja. Lo peor es que una parte de mí se sintió poderosa, y no me gusta admitirlo, pero así fue. Yo había tomado el control del tablero con una mentira, sí, pero era una mentira estratégica, una mentira para ganar tiempo. Y cuando estás en crisis, el tiempo es más valioso que la verdad. La hermana me miraba como si yo fuera una santa cansada, la novia que está soportando el desorden de un hombre. Yo asentía con esa cara de, yo lo amo igual, porque esa imagen me protege. Nadie sospecha de la mujer que parece estar dando más de lo que recibe. Ella dijo que no iba a prestarle ni un centavo a alguien que se accidenta por irresponsable, y yo hice el gesto de, entiendo tu dolor, aunque me ardía por dentro el miedo de que se lo dijera a Felipe. Porque una cosa es convencerla de no prestar, y otra es que vaya a entrar y lo enfrente con rabia. Yo le pedí, con tono suave, que por favor no le dijera nada en ese momento, que estaba frágil, que podía empeorar su estado. Le dije que yo me encargaría, que yo lo calmaba, que yo buscaba la forma. Y como ella quería sentirse moral sin ser cruel, aceptó alejarse. La hermana se fue del hospital indignada, pero lo hizo con esa sensación de superioridad triste, como si estuviera cortando a Felipe para enseñarle una lección. Yo la vi alejarse por el pasillo y sentí un alivio inmediato, casi físico, como si me hubiera quitado una cuerda del cuello. Y luego, apenas se fue, me cayó encima el peso de lo que había hecho, porque esa mentira no solo aisló el dinero, aisló la posibilidad de ayuda real. Me quedé ahí, mirando la pared, tratando de convencerme de que era temporal. Temporal, 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 me repetí, como si repetirlo lo hiciera cierto. Volví al cuarto y Felipe me miró esperando ver a su hermana detrás de mí, y esa mirada me atravesó. Me preguntó si ella venía, y yo le dije que tuvo un imprevisto, que estaba gestionando cosas, que no podía quedarse. Lo dije rápido, sin permitirle que lo mastique, porque si la realidad se mastica, se atraganta. Felipe frunció el ceño, dijo que iba a llamarla otra vez, y yo sentí que el suelo se movía. Yo le pedí que descansara, que no se estresara, que yo iba a resolver lo del banco y lo demás. Él respiró hondo, como si quisiera confiar, pero yo vi la duda asomarse por primera vez. Esa noche, el hospital fue peor, porque cuando no hay luz, la mente proyecta monstruos. El médico volvió a advertir que no podían seguir esperando mucho, y me habló de riesgos, de tiempo crítico, de un depósito mínimo. Yo asentí como si entendiera, pero lo único que entendía era que Bruno me había dejado en una jaula sin llave. Intenté llamar a Bruno otra vez y me mandó al buzón, y eso me hizo sentir humillada como si me hubieran quitado el nombre. No era solo falta de dinero, era el mensaje, ya no controlas nada. Felipe se durmió a ratos, con dolor, y yo me quedé mirando su cara, preguntándome cuándo una decisión se convierte en un desastre irreversible. Yo no me sentía mala, me sentía atrapada, porque nadie habla de lo fácil que es cometer un error cuando crees que lo vas a corregir rápido. Yo pensé en llamar a alguien más, pero cada opción era un riesgo de que mi mentira se rompa y yo quede expuesta. Entonces hice lo que siempre hago cuando el mundo se me viene encima, me aferré al control, aunque el control fuera una ilusión. Me dije que mañana encontraría una forma de presionar a Bruno, de conseguir el dinero, de arreglarlo todo antes de que Felipe entienda que la emergencia no fue el accidente, fui yo.
Y así termino estas 24 horas, con Felipe dependiendo de mí, con su hermana odiándolo por una mentira mía, y con Bruno desaparecido como si yo nunca hubiera significado nada. El problema ahora no es solo conseguir el dinero, es que Felipe ya está intentando contactar más gente, porque cuando un hombre bueno se desespera, se vuelve terco. Yo siento que el hospital entero me mira como si supieran, como si el aire supiera. Y lo peor es que el tiempo se acabó, porque mañana temprano me dijeron que si no hay depósito, reprograman todo, y esa palabra, reprogramar, suena a condena. Si no logro que Bruno responda, mi historia se va a caer encima de Felipe, y Felipe se va a caer encima de mí. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, ¿en serio le dijiste a la hermana que Felipe iba borracho y buscando a su ex, solo para que no le prestara? Eso no es ganar tiempo, eso es ensuciarlo cuando está en una cama esperando cirugía. Lo aislaste a propósito para que dependa solo de ti, y encima lo disfrazas de proteger la imagen de la familia. Lo que protegiste fue tu mentira, no su salud. Y ahora te sorprende que el hospital te pida un depósito como si la realidad te estuviera atacando. Respuesta de la OP, yo no ensucié a nadie, yo gestioné una situación con las herramientas que tenía, porque cuando estás en crisis no puedes darte el lujo de ser ingenua. La hermana de Felipe no es una santa, es una controladora que usa el dinero para mandar y luego te cobra con humillación, y yo no iba a permitir que ella se adueñara de nuestra vida. Si dije eso fue para frenar una intervención que iba a generar más caos, porque Felipe estaba vulnerable y una escena familiar lo podía afectar peor. Ustedes creen que todo se resuelve con transparencia, pero la transparencia sin estrategia es un suicidio social. Yo estoy sosteniendo un ambiente estable, aunque me toque cargar con el peso emocional sola. Usuario anónimo 2 dice, lo más enfermo es que dices, no voy a quedar como la que falló, como si la reputación fuera más importante que la pierna de tu novio. Te inventaste un cuento para que la hermana se fuera indignada y ahora lo miras a él a los ojos y le dices, tuvo un imprevisto. Eso es manipulación pura, y encima te victimizas porque el hospital te mira. No te miran, Mariana, te están pidiendo que pagues, que es lo mínimo. Y Bruno te dejó en visto porque tú sola te pusiste en oferta. Respuesta de la OP, de verdad, qué obsesión con simplificar todo a una frase para sentirse superiores. Yo no estoy eligiendo reputación sobre salud, estoy evitando que terceros se metan a controlar y a romper lo poco que queda de calma en un momento delicado. Ustedes no conocen a esa familia, no saben lo que es que te traten como sospechosa por existir cerca de su niño bueno. Si Felipe empieza a depender de la hermana, yo desaparezco del mapa y él queda en manos de gente que decide por él, y eso tampoco es amor. Bruno es un tema aparte y sí, estoy furiosa, pero mi furia no me hace culpable de todo lo que está pasando. Yo estoy aquí, yo estoy dando la cara, y si eso les molesta, es porque prefieren una villana fácil en vez de aceptar que la vida a veces te obliga a maniobrar. Actualización 2. Han pasado 4 días desde la última actualización, y esos 4 días me han envejecido como si me hubieran exprimido la cara con las manos. Felipe sigue convaleciente, pero ya no con esa fe tranquila de antes, ahora me mira como quien intenta encontrar grietas. Yo sostuve la mentira del banco todo lo que pude, inventando que el sistema volvía por horas y luego recaía, como si el país entero estuviera conspirando para salvarme el pellejo. En el hospital ya me hablaban con tono de última advertencia, y cada vez que veía a Felipe apretar los dientes por dolor, me ardía la rabia contra Bruno como si me quemaran por dentro. Yo no dormía bien, porque cada sueño era una escena donde me descubrían y me expulsaban de la habitación como una intrusa. El primer evento de estos días fue que finalmente Bruno respondió, no con culpa, sino con arrogancia, como si yo fuera la que lo estaba molestando por capricho. Me contestó con un mensaje frío diciendo que no tenía el dinero, que ya lo invirtió en arreglar su vida, y que yo exageraba porque Felipe, seguro tiene familia. Esa frase me activó algo oscuro, porque no solo me dejaba sin dinero, me dejaba sin lugar, como si mi novio accidentado fuera un trámite que otros podían resolver. Le dije que era un miserable, que estaba jugando con la salud de alguien, y él me devolvió un audio con risa nerviosa diciendo que yo también había querido recordar el pasado, y que no me haga la santa. Yo escuché ese audio una y otra vez, sintiendo que me estaba chantajeando con mi propio error, como si el verdadero pago de ese préstamo fuera mi silencio. En ese punto no me quedaba margen para negociar con dignidad, y yo no soy la clase de mujer que se queda suplicando cuando ya entendió la dinámica. Si Bruno no me iba a devolver el dinero por decencia, entonces se lo iba a quitar por miedo, por vergüenza o por presión social. Me senté en el estacionamiento del hospital con el teléfono en la mano, mirando la pantalla como si fuera un arma, y empecé a pensar dónde dolía más. Bruno siempre ha sido esclavo de la mirada ajena, de quedar como el hombre encantador que siempre tiene una razón, así que lo lógico era romperle ese personaje frente a la persona que más le importaba impresionar, su novia. No para salvar a Felipe, que sí, era el motivo real,
sino porque yo necesitaba que Bruno sintiera en la piel lo que era jugar conmigo. Yo conseguí el nombre del trabajo de la novia porque Bruno me lo había dicho en algún momento, de esos datos que uno guarda como si no importaran hasta que importan. Durante 4 días, cada vez que Felipe cerraba los ojos por cansancio, yo me repetía que el amor también es tomar decisiones difíciles, aunque otros no lo entiendan. Me convencí de que si yo detonaba una crisis en la vida de Bruno, él correría a arreglarla, devolviéndome lo que es mío para que yo me calle. Es triste, pero hay gente que solo reacciona cuando siente que su imagen se va a derrumbar. Y yo, sinceramente, ya no estaba en modo paciencia, estaba en modo supervivencia con rabia. El día que fui al trabajo de ella, me vestí como si fuera una batalla elegante, porque si iba a hacer un escándalo, tenía que verme como alguien con autoridad emocional. Llegué y me quedé afuera respirando hondo, sintiendo como el estómago se me encogía, pero no por culpa, sino por anticipación. Cuando la vi salir, con su uniforme impecable y su cara de mujer que cree que está viviendo una historia romántica, me subió el desprecio, porque me pareció injusto que ella estuviera tranquila mientras Felipe estaba en una cama. Me acerqué directo, sin saludar bonito, con esa energía que hace que la gente se quede quieta. Le dije su nombre y ella me miró confundida, como si yo fuera una cliente molesta. El segundo evento fue el escándalo, y sí, lo armé yo, porque alguien tenía que romper el teatro. Le grité que su viaje sorpresa se pagó con mi dinero, que Bruno era un prostituto emocional que se vendía por reconquistarla, y que el romance que ella presumía era literalmente la salud de otro hombre convertida en hotel y fotos. En ese momento yo no estaba midiendo el volumen, estaba midiendo el impacto. La gente se volteó, salieron compañeros, alguien dijo que llamen a seguridad, y yo seguí porque una humillación pública es lo único que a veces derrite una mentira. Ella se puso blanca y me dijo que no entendía, que de qué dinero hablaba, y eso me frustró más porque significaba que Bruno también la estaba usando a ella como muñeca. La consecuencia inesperada fue que la novia no sabía nada, de verdad no sabía, y cuando entendió la idea general, se le llenaron los ojos de lágrimas como si le hubieran roto algo adentro. Yo esperaba que ella se pusiera agresiva o que defendiera a Bruno, porque eso me habría servido para escalar y forzar una reacción. Pero ella se quebró de una manera que me descolocó, porque en vez de verse como mi enemiga, se vio como otra víctima. Me dijo que Bruno le juró que el viaje fue un esfuerzo, que él estaba reconstruyéndose, que estaba cambiando. Y ahí yo vi el patrón. Bruno vende el mismo discurso a cualquiera que lo quiera comprar. Seguridad se acercó, y yo, por primera vez, sentí el riesgo real de que el desastre ya no fuera solo emocional, sino legal o social. La novia empezó a temblar y me pidió que pare, que por favor no la humille frente a su trabajo, que ella no sabía. Yo me quedé ahí, con el pecho subiendo y bajando, sintiendo que mi rabia no tenía un objetivo claro porque el objetivo no era ella. Y aún así, una parte de mí disfrutaba que el mundo se enterara, porque el silencio siempre protege al culpable, no al herido. Ella me miró con una mezcla de dolor y vergüenza, y yo pensé que si quería que Bruno pagara, tenía que dejar una bomba que le explotara en la casa, no solo en la calle. Entonces vino el tercer evento, el que empeoró todo por efecto dominó, porque la novia tomó una decisión desesperada que yo no vi venir. Con manos temblorosas, ella se quitó un anillo de compromiso que yo ni sabía que existía y me lo puso en la palma como si me estuviera entregando una deuda. Me dijo que Bruno se lo compró en el viaje, que si yo estaba diciendo la verdad, entonces ese anillo era literalmente mi dinero, que me lo quedara como forma de cobrar. Dijo, yo no puedo con esto, y empezó a llorar más fuerte, y la gente alrededor se quedó en silencio raro, ese silencio donde todos saben que alguien está siendo destruido en público. Yo miré el anillo y sentí una mezcla de triunfo y asco, porque era prueba tangible de la traición, una joya pagada con el dolor de Felipe. Me fui de ahí con el anillo apretado como si fuera una victoria, y en el camino al hospital me convencí de que había recuperado algo. No era el dinero completo, pero era un objeto de valor, algo que podía convertir en efectivo rápido. También me servía como evidencia psicológica, porque si Bruno me llamaba para reclamar, yo podía decirle que me estaba cobrando. Llegué al hospital con el pulso acelerado y le dije a Felipe que estaba avanzando con una solución, sin entrar en detalles, porque ya no podía permitirme abrir la caja de la verdad. Él me miró con cansancio, con una paciencia que ya parecía resignación, y eso me dolió más que cualquier insulto. Esa noche, Bruno me llamó furioso, y ahí vi que la jugada sí le había pegado donde le dolía. Me gritó que yo estaba loca, que le arruiné la vida, que su novia lo bloqueó y que lo dejaron en ridículo. Yo le respondí que la vida no se arruina por una verdad, se arruina por una mentira mal sostenida, y le dije que ahora sí entendía lo que era perder el control. Él dijo que yo le robé el anillo, y yo le solté que el anillo es mío porque lo pagó con mi dinero, y que si quería su vida de vuelta, que me devuelva lo que le presté. Él me insultó, y antes de colgar, me dijo que yo me prepare porque él no se iba a quedar así. Esa amenaza me dejó con un frío en la espalda,
porque Bruno es cobarde, pero cuando se siente acorralado, se vuelve impredecible. Y ahora estoy aquí, con un anillo que podría ser mi salvación o mi siguiente humillación, con Felipe cada vez más frágil y con Bruno enfurecido. El hospital me dijo que si mañana no hay depósito, se retrasan los procedimientos y eso no es un trámite, es una sentencia de dolor extendido. La hermana de Felipe sigue sin aparecer, porque yo misma la alejé, y ahora no puedo llamarla sin abrir la puerta a preguntas que no puedo responder. Me queda una sola carta, convertir ese anillo en efectivo, rápido, sin drama, antes de que el dominó me aplaste. Pero algo me dice que la vida todavía no terminó de reírse de mí, y esa intuición me tiene el estómago hecho nudo. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, te fuiste al trabajo de la novia de Bruno a gritarle, prostituto, y a humillarla en público, y todavía lo cuentas como si fuera justicia. Esa mujer no te debía nada y la destruiste frente a sus compañeros solo porque tú querías presionar a Bruno. Y lo peor, ahora estás feliz con un anillo de compromiso como si fuera un cupón, cuando todo esto empezó porque tú usaste los ahorros de Felipe para acostarte con tu ex. Te estás comiendo tu propio veneno y encima te crees estratega. Respuesta de la OP, yo no destruí a nadie, lo que destruí fue una mentira que Bruno estaba vendiendo como cuento de hadas. Ella tenía derecho a saber que su viaje sorpresa no era romántico, era un robo disfrazado, y si eso duele, que le reclame a Bruno, no a mí. A mí me parece fascinante cómo la gente siempre defiende la comodidad de la ignorancia, como si el silencio fuera más humano que la verdad. Y sí, el anillo es una forma de cobro porque cuando alguien te roba, tú recuperas como puedas, no esperando a que el universo te lo devuelva con flores. Si yo no actúo, Felipe se queda esperando, y yo no voy a quedarme de brazos cruzados para que otros se sientan moralmente cómodos. Usuario anónimo 2 dice, el nivel de cinismo es de campeonato, dices que la humillación pública derriba el teatro, pero tú llevas días actuando con lo del banco caído. Te da asco que la novia esté tranquila, pero la que hizo que Felipe dependa de ti fuiste tú cuando le inventaste lo de la hermana. Y ahora te aferras a un anillo como salvación, cuando ni siquiera sabes si vale algo. Lo único consistente en tu historia es que cada vez que intentas controlar el relato, todo empeora. Respuesta de la OP, no me compares una mentira para mantener estabilidad en una emergencia con una estafa para financiar un viaje y comprar anillos, porque eso sí es una falta de realidad. Yo no estoy actuando por diversión, estoy actuando por urgencia, y si a ustedes les cuesta entender la diferencia, ese es su problema. Que yo haya tenido que maniobrar con lo del banco no me convierte en villana automática, me convierte en alguien que intenta sostener una situación que se cae. Y lo del anillo no es aferrarme, es usar una oportunidad concreta para generar una solución real. Si el mundo fuera tan simple como sus comentarios, Bruno ya habría devuelto el dinero y Felipe ya estaría operado, pero no vivimos en un manual de ética, vivimos en caos. Actualización 3. Ha pasado una semana desde la última actualización, y la palabra que define esta semana es desgaste. Yo pensé que el anillo era mi salida, mi forma de convertir la traición en una solución, como si el universo me hubiera dejado una llave en el piso. Me aferré a esa idea porque cuando una se aferra a algo, el cuerpo deja de temblar por unos minutos. Felipe estaba peor de ánimo, más irritable, más silencioso, y yo sentía que el dolor lo estaba volviendo desconfiado, como si la paciencia se le hubiera agotado. El hospital ya no me hablaba con advertencias, me hablaba con frialdad, como si yo fuera una sombra que ocupa espacio sin resolver nada. El primer evento fue mi ida a la casa de empeño, porque ya no podía improvisar más, necesitaba efectivo. Salí temprano con el anillo guardado como si fuera un secreto, con esa sensación de que estaba haciendo algo heroico que nadie iba a valorar. En el camino me repetí que esto era lo correcto, que la vida a veces te obliga a tomar atajos, y que al final lo importante es el resultado. Yo imaginaba salir de ahí con suficiente dinero para el depósito, llegar al hospital como salvadora silenciosa y que Felipe me mirara con gratitud otra vez. Necesitaba esa escena como agua, porque ya estaba cansada de sentirme la sospechosa de mi propia historia. La casa de empeño olía a metal viejo y a desconfianza, y el encargado me miró con esa cara de gente que ha visto demasiadas tragedias convertidas en objetos. Yo puse el anillo en el mostrador con el mayor aplomo que pude, como si yo supiera de joyas, como si no me estuviera jugando mi vida emocional en ese instante. Le dije que era un anillo de compromiso, que necesitaba un préstamo o una compra directa, y él lo tomó sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Sacó una lupa, lo giró, lo miró con una calma ofensiva, y yo empecé a sentir esa punzada de miedo que te anuncia que algo va a salir mal. Aún así, mantuve la barbilla arriba, porque una no muestra debilidad frente a desconocidos. La consecuencia inesperada fue la risa, una risa corta, cruel, como si yo hubiera contado un chiste involuntario. El hombre levantó la vista, todavía sonriendo, y me dijo que eso no era un diamante ni siquiera una piedra real, que era vidrio. Lo dijo con una naturalidad que me rompió el pecho,
como si me estuviera diciendo que mi última esperanza era un juguete barato. Yo me quedé congelada, porque mi mente no podía procesar que Bruno hubiera estafado incluso en su gesto romántico, que el anillo fuera una escenografía. El encargado dijo que me daba $10 y que ya estaba siendo generoso, y yo sentí una vergüenza caliente subir por mi cuello. No era solo perder dinero, era ser ridiculizada en una ventanilla por una mentira ajena que yo misma había perseguido. Intenté discutir, no por lógica, sino por desesperación, como si mi insistencia pudiera convertir vidrio en valor. Le dije que era imposible, que Bruno lo compró en un viaje, que era un anillo de compromiso, y el encargado se encogió de hombros con esa actitud de, ¿a mí qué? Me señaló pequeñas marcas, me explicó rápido cómo se nota, y yo asentía sin escuchar, porque lo único que escuchaba era mi orgullo rompiéndose. Me devolvió el anillo como quien devuelve basura, y yo lo agarré sintiendo que me quemaba la mano. Salí de ahí con $10 en el bolsillo y un objeto que ya no era símbolo de nada, solo evidencia de mi estupidez. El segundo evento, que empeoró todo por efecto dominó, fue la revelación brutal que vino después. Bruno no solo no tenía dinero, sino que esos $5.000 reales se los había comido en algo peor. Empecé a llamar a conocidos comunes, a tirar mensajes como si estuviera armando un rompecabezas sucio, y lo que me llegó fue la versión que más me revolvió el estómago. Me dijeron que Bruno andaba metido en deudas, que había fiestas, que había juego, que había gente cobrándole, y que el viaje fue solo una fachada para retener a la novia mientras apagaba incendios. Esa información me dio una mezcla de asco y rabia porque significaba que no había forma elegante de recuperar nada. No era un hombre romántico, era un hombre desesperado maquillado de encanto. Volví al hospital derrotada, con el anillo de vidrio escondido, porque no soportaba que alguien lo viera y entendiera lo que significaba. Caminé por el pasillo con esa sensación de que todos podían leerme, como si mi fracaso fuera visible en la piel. Yo estaba lista para seguir mintiendo, para inventar una última explicación, para sostener la fachada un día más, lo que fuera necesario. Pero la vida me dio el golpe final sin pedirme permiso. Cuando llegué al cuarto de Felipe, la cama estaba vacía. Al inicio pensé que lo habían llevado a algún procedimiento, porque uno se aferra a la versión menos humillante. Pregunté a una enfermera, y ella me miró raro, como si yo fuera alguien que llegó tarde a su propia historia. Me dijo que Felipe ya no estaba ahí, que lo habían trasladado para recuperación en otro lugar. Yo sentí que el mundo se me iba a los pies, porque el hospital era el único espacio donde yo todavía tenía un rol. Empecé a preguntar dónde, con quién, y ahí apareció la figura que yo había intentado borrar, su hermana. Ella estaba ahí, seria, con esa calma de gente que actúa cuando ya tomó una decisión. Me miró como si yo fuera un problema administrativo, no una pareja, y me dijo que habló con los médicos, que revisó los informes, que verificó que Felipe no estaba borracho ni en ninguna estupidez. Me dijo que pagó la cirugía, que hizo lo que había que hacer porque alguien tenía que ser adulto. Cada palabra me caía como una bofetada, porque significaba que mi mentira no solo fue inútil, fue contraproducente. Felipe ya no estaba bajo mi control, estaba bajo el control de la verdad. Yo intenté decir que yo también estaba resolviendo, que yo tenía un plan, que yo conseguí algo para pagar, pero se me trabó la lengua porque, ¿qué iba a sacar, el anillo de vidrio como prueba de esfuerzo? La hermana me dijo que Felipe está en su casa recuperándose y que él pidió que yo no me acerque. Dijo que habían dejado una nota en seguridad, una prohibición de entrada, como si yo fuera una amenaza sanitaria. Yo sentí una humillación tan fría que me dio náusea, porque no era una pelea de pareja, era un cierre institucional, seguridad, nota, prohibición. Me convertí en alguien que no puede pasar. El tercer evento fue la confirmación de que Bruno también me había cerrado la puerta, porque en ese instante revisé el celular y vi que estaba bloqueada. Bloqueada por el hombre por el que armé un desastre, bloqueada como si yo fuera un spam emocional. Y Felipe, el que me confiaba sus ahorros, ahora estaba lejos, operado, vivo, pero lejos de mí. Me di cuenta de que me quedé sin nada para negociar, sin dinero, sin relato, sin acceso. El anillo de vidrio en mi bolso era como una broma privada del universo, un recordatorio de que todo lo que toqué se volvió falso. Me quedé en el pasillo con la espalda contra la pared, viendo pasar camillas, escuchando pasos, sintiendo que el hospital seguía con su vida mientras mi vida se desarmaba. Yo quería odiar a la hermana de Felipe, pero no pude porque ella hizo lo que yo no hice, resolvió. Quise odiar a Felipe por abandonarme en el peor momento, pero tampoco pude, porque si él supo algo, si él entendió una parte de la verdad, su reacción tenía lógica. Lo que sí pude sentir con claridad fue una furia absoluta contra Bruno, porque él fue el catalizador de mi caída, el que me tentó y me estafó y luego me dejó como desecho. Y aún así, si soy honesta conmigo, la caída empezó cuando yo creí que podía jugar con fuego sin quemarme. Ahora tengo un anillo de vidrio, $10 que ni siquiera sirven para pagar un taxi, y una nota invisible que dice que no soy bienvenida. No sé qué va a pasar con Felipe,
no sé si él me va a enfrentar o simplemente va a desaparecer de mi vida como si yo hubiera sido un error. Sé que su hermana va a contar su versión, y esa versión me pinta como alguien de la que hay que protegerlo. Y sí, estoy asustada, porque cuando te quitan el acceso, te quitan el control, y yo no sé estar en un mundo donde no puedo entrar. Me quedo con esta semana como un cierre amargo, bloqueada por mi ex, apartada por mi novio, y con mi orgullo hecho vidrio en la mano, mientras la gente a mi alrededor actúa como si yo fuera la única culpable de todo. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, el final es perfecto, te quedas con un anillo de vidrio porque toda tu historia fue de vidrio. Mentiste para aislar a Felipe, inventaste que iba borracho y buscando a su ex, humillaste a una mujer en su trabajo, y todo para tapar que te acostaste con Bruno usando los ahorros de tu novio. Y cuando por fin alguien adulto aparece, la hermana, paga la cirugía y te pone en prohibición de entrada como si fueras un peligro, porque lo eras. No perdiste a Felipe por el caos, lo perdiste por manipular cada cosa que tocaste. Respuesta de la OP. Qué conveniente cómo se acomodan en ese sillón moral a disfrutar mi caída como si fuera entretenimiento, porque claro, es muy cómodo señalar cuando tú no eres el que estuvo con el corazón en la mano en un hospital. Ustedes hablan de mentiras como si yo hubiera hecho un plan malvado desde el inicio, cuando lo que pasó fue una cadena de urgencias y decisiones que intentaban evitar un colapso mayor. Lo de la hermana fue una interferencia que llegó a imponer su control, no a ayudarme a mí, y yo también soy humana, yo también reacciono cuando me quieren desplazar. Si Felipe decidió alejarse sin siquiera hablar, eso también dice mucho de él, porque el amor no se apaga con una versión ajena. Y sí, me duele, pero no voy a aceptar que me reduzcan a una caricatura para que ustedes se sientan mejores. Usuario anónimo 2 dice, no, Mariana, no fue cadena de urgencias, fue cadena de ego. ¿Te importaba no quedar como la que falló, más que la cirugía? Por eso espantaste a la hermana con una mentira asquerosa. ¿Te importaba marcar territorio? Por eso el sexo con Bruno era parte del trato. ¿Te importaba castigar? Por eso fuiste al trabajo de la novia y le hiciste llorar. Y el universo te dejó clarito lo que eras en esa historia, $10 y una nota de seguridad. Ojalá Felipe te bloquee también, para que por fin alguien se salve de ti. Respuesta de la OP, me da risa que usen palabras como, ojalá, como si ustedes fueran jueces del destino, como si su rabia anónima tuviera derecho a decretar la vida de otros. Yo cometí errores, sí, pero no acepto ese discurso de que todo lo hice por ego, porque hay cosas que ustedes no entienden. Cuando una se siente sola sosteniendo una relación, empieza a tomar decisiones desde la urgencia emocional, no desde un libro de ética. Felipe también me puso en un pedestal de administradora perfecta y ahora me castigan por no ser una máquina, y eso también es injusto. Y sobre la novia de Bruno, si lloró fue porque la verdad duele, no porque yo sea un monstruo, el monstruo es el que compra vidrio y lo vende como amor. Ustedes pueden seguir golpeando desde comentarios, pero yo soy la que vivió el derrumbe, y si me quedé con nada, al menos me quedé con una lección que ustedes jamás van a experimentar porque no se atreven a sentir así de fuerte.